Durante todo el camino, en más de una vez, si no recuerdo mal, paré 17 veces a la orilla de la carretera, cuestionándome, ¿debo dar la vuelta, decir la verdad y contarle todo a mis padres? ¿Todo lo que viví con mi abuelo un día antes? ¿O simplemente no decir nada y decir, yo lo pensé bien, no quiero independizarme? ¿O solo volver y fingir que nada pasó? Sea como sea, ya tenía una suma muy jugosa en mi cuenta de banco. En ese momento no importaba qué decisión tomara. Para mí era ganar o ganar. Pero lo cierto es que cada vez que paraba en la carretera y me cuestionaba qué estaba haciendo con mi vida, más me acercaba a mi abuelo, hasta que llegué al hotel. Y si como mi cuerpo empezara a funcionar por cuenta propia, solo tomé el ascensor, presioné la suite, toqué la puerta y me abrió Olivia. Con su mirada condescendiente y burlona me dijo, «¡Qué milagro! ¿Qué haces aquí?». Porque nuevamente eso me dijo que aunque asistente personal de mi abuelo y muy inteligente, ella no tenía idea de lo que mi abuelo me había ofrecido, y que en un año, a más tardar, ella se quedaría sin trabajo, o yo sería su nuevo jefe, y luego se quedaría sin trabajo. Yo entré a la habitación y antes de que pudiera decir otra palabra, ella con un tono más hostil y molesto volvió a decir, «Dije que qué estás haciendo aquí». En ese momento mi abuelo abrió la puerta de la alcoba interna y dijo, «Está bien, Olivia». Mirándome, dijo, «Adelante, muchacho». Yo solo volteé a ver de reojo a Olivia y le devolví la sonrisa burlona con la que ella me miraba constantemente. Al ingresar con mi abuelo, él cerró la puerta dentro. En el mismo escritorio que habíamos conversado un día antes estaban dos hombres, trajeados, ya mayores, tal vez en sus 50, o tal vez más, con barbas blancas y con una mirada despectiva hacia su entorno. Bien vestidos, bien arreglados, bien acicalados. Te presento a mis amigos, el abogado Jonathan, y también el abogado y notario Andrés Mirat. Caballeros, dijo, mi querido nieto, dijo mi abuelo con una sonrisa mientras me tomaba del hombro, abrazándome por un costado. Apenas llevaba 5 minutos con él nuevamente y ya estaba teniendo escalofríos nuevamente. Los dos me saludaron como si me conocieran de años. Supongo que es parte también de su profesión. ¿Por qué no van a tomar una copa a la barra con Olivia, muchachos? Tengo que hablar con mi nieto. Ambos, sin decir una palabra, se pusieron de pie y salieron, cerrando la puerta. La autoridad con la que hablaba mi abuelo me hacía admirarlo, mientras se sentaba en el escritorio, sin verme a la cara. Cuando tienes la suficiente cantidad de dinero en los bolsillos, todos están dispuestos a obedecerte, me dijo. Y también, nunca olvidas que todos tenemos un precio, y el de algunas personas no es muy alto. Tampoco olvides, muchacho. Me senté frente a él, viendo unos folders del día anterior, junto con un sello notarial. Lo miré a los ojos y esa sonrisa burlona nuevamente en su rostro. Tienes que trabajar en tu expresión, hijo. No dejes que los demás te lean tan fácilmente. Tu mirada de miedo y asombro tampoco ayuda. Hace que los demás se sientan libres de tratarte como un inferior. Pon una cara simple, pero firme, una mirada penetrante, directo a los ojos. Frunce más el ceño, que los demás sepan que no estás loco, pero que no deben meterse contigo. Yo dije, ¿cómo lo sabías? Que yo vendría. Dijo él, no lo sabía, pero supuse que si volvías a entrar por esa puerta era porque querías lo que te había ofrecido. De otra manera, ¿qué vendrías? Ayer ya había salido de aquí con las ganancias de 5 años de trabajo de tu padrastro. Y mira que no le pagan nada mal a un cardiólogo cirujano. Me decía sin dejar de sonreír de esa manera pícara y burlona. Esa mirada me aterraba. Ayer no lograba imaginar cómo alguien como él podía lograr todo lo que logró, pero entre más pasaba el tiempo, más cerca de él más veía su astucia y tenacidad, y también su locura, demostrándome que la inteligencia tiene muchas formas y que él conocía más de una de ellas. En ese momento también sabía que yo quería eso de él, ser como él, que aun siendo un anciano con cáncer terminal los demás te obedecen a la primera y sin preguntas. Bien, dije, supongo que ya está listo todo, hagamos esto de una maldita vez. No sé quién cobre más caro, tu abogado, tu notario o tu sirvienta, pero seguro que todos te cobran por hora.
y no creo que nos estén cobrando barato. Mi abuelo sonrió diciéndome: aprendes rápido, muchacho. Continúa así, continúa así. Bien, te diré un par de cosas antes de continuar, me decía él. Pon atención. Digamos de una manera, son instrucciones que la vida me ha enseñado, y algo me dice que tú necesitarás ese conocimiento. Aunque algo de lo que más deseo en la vida ahora es que continúes con lo que te pido, si quieres irte, este es el momento. Hubo un silencio alrededor de un minuto, donde mi abuelo solo me miraba a los ojos de manera seria, tal vez probándome de algún modo en su retorcida mente. Y yo me preguntaba para mí mismo si el cáncer ya había invadido su cerebro. Bien, supongo que no irás a ningún lado. Bien, mi abogado y notario, así como asistente y demás empleados que tengo, por decirlo de una manera, contadores, doctores, algunos policías y demás profesionistas, como puedas pensar, no son mis amigos, ni serán los tuyos. Para ellos y para muchas personas en la vida solo representas un uso o una cantidad. Yo también veo en ellos cantidades y usos. En pocas palabras, no confundas negocios con amistad. Aunque a partir de ahora tendrás recursos para llevar a cabo tu trabajo, muchas veces solo tendrás tu instinto y te sugiero que lo sigas. Créeme que quisiera estar a tu lado en cada momento de esto, pero no podré. Así que tal vez no quieres oír esto, pero muy probablemente estarás muy solo, si no el resto de tu vida, al menos durante el próximo año. Y finalmente vayas a donde vayas, nunca mires atrás, no te arrepientas ni te cuestiones si hiciste lo correcto. Hagas lo que hagas, vive con eso y sigue adelante, sin arrepentimientos, sin ni remordimientos. Estos consejos que me dio mi abuelo, por llamarlos de alguna manera, en su momento sonaron vacíos, incluso algunos de ellos decepcionantes. Esperaba más de profundidad en sus palabras, pero conforme los días, semanas, meses y años pasaron, creo que sus palabras cada vez parecían más acertadas, y ponerlos en práctica muchas veces me ayudó a salir con vida en más de una ocasión, y no morir, y obviamente no caer en la locura total. En unos minutos llamaré a mi abogado, que te entregará documentación y derechos legales sobre mis acciones, y por ende en sus ganancias monetarias. Te haré también entrega de 4 de mis propiedades, y te volveré mi socio sobre la parte de las empresas que yo formo, de manera inmediata. El notario lo hará efectivo, y Olivia será el testigo que necesitamos. Antes de que eso pase, te daré 2 listas con nombres y datos de personas. En ese momento mi abuelo tomó un folder rojo que no había notado que estaba en el escritorio. Hasta ese momento en él había pocas hojas, unidas a una carpeta, incluso enmicado. No eran más de 10 hojas en total. Estaba la columna A, con nombres y datos de algunas personas, desde doctores que podrían atenderme sin ningún tipo de cuestionamiento, y en el lugar que se indicara, hasta policías, abogados, contadores, notarios, incluso algunos jueces, y uno que otro funcionario público, que en su momento y en palabras de mi abuelo seguramente necesitaría su ayuda. Y en la columna B también había nombres, con números y fotografías, con datos personales, pero en esta columna las personas en ella no eran profesionistas, o al menos la profesión que los destacaba no era una profesión muy ortodoxa, más bien eran prestadores de servicios. Alguien que vende información, algunos investigadores privados que saben el paradero y datos de cualquier persona que les pidas, quien vende cierto tipo de herramientas de protección personal, por decirlo así, o bueno, armeros, o así te escribían debajo de su foto y número de contacto, así como sujetos que pueden solucionar todo tipo de situación. Nuevamente, así venía la descripción, escrita debajo de su nombre y número de contacto. Cuando terminaba de leer esto, me cuestionaba nuevamente qué hacía con mi vida. Algo aquí me estaba dando las herramientas, todo lo que necesitaba, pero también estaba a punto de introducirme en un submundo que tal vez yo no estaba listo para vivir. Pero algo en mí, aunque sonara raro o tonto, estaba decidido a que fuese la última vez que me cuestionara mis acciones. Bien, me dijo, toma esto, dándome la carpeta roja con los contactos necesarios para mi trabajo y dándome también la carpeta de cuero con los casos y sus investigaciones dentro.
Él tomó la carpeta gris donde venía que se me cedía el 20% de sus bienes en ese momento. Y me explicó cosas sobre cuentas bancarias, sus acciones, en qué empresas le generaban más ingresos y cuáles eran. Entonces vi que mi herencia que me había dado era el equivalente a un mes de ganancias, de solo ese 20% de la empresa. Justo a ese punto, los cientos de miles que hace tal vez semanas me hubieran parecido una cantidad solo soñada, ahora parecía poco dinero. Antes de continuar, debo decirte algo. Cuando dijo eso, creí que me diría, necesito un riñón tuyo, o lo tomaré y te ofreceré en una clase de ritual por tu salud y juventud. Mil cosas pasaron por mi mente, pero lo que dijo fue posiblemente lo más cuerdo y sensato que había dicho desde que lo conocí. Él me dijo que el día de mañana partiría a Europa, más específicamente Suiza, que aunque su situación de salud no tiene remedio, al menos allá podrían hacer que el tiempo de vida sea tolerable para mí. Así que aunque me gustaría pasar más tiempo contigo, me temo que no será posible. Tú sabrás cuándo contactarme, niño. Y bueno, siempre he tratado de ver las cosas de la manera positiva, decía mi abuelo. Así que aunque tal vez solo nos veamos un par de veces más antes de mi muerte, quiero pensar que no formar una relación cercana hará más fácil la despedida. Aunque debo decirte que si algo me pesa ahora es no tener una relación y más tiempo contigo. Esto lo dijo sosteniendo mi hombro, y por primera vez desde que lo conocí no sentía miedo, ni tenía esa sonrisa burlona de locura. Desde siempre solo fui yo con mi madre, y más tarde cuando se volvió a casar solo eran mis hermanas y mi padre. Solo ellos eran mi familia, ni tíos, ni primos. Y sentir esta conexión y estas palabras con mi abuelo me hicieron sentirme triste, también de desear pasar más tiempo con él, de desear conocerlo de toda la vida. Pero bueno, muchacho, ¿qué se le va a hacer? Volviendo esa sonrisa burlona a su cara. Claro que sí, dije. Yo también intentando imitar su sonrisa y tragarme mis lágrimas. Él me apuntó con su dedo y dijo, aprendes rápido, niño. Llamó a Olivia, al abogado y al notario. Bien, muchacho, a partir de este punto, estás por tu cuenta. No me decepciones, me dijo mientras los demás entraban a la habitación. Caballeros, dijo mi abuelo, por favor procedan. Claro, dijo el abogado. Y sí, señor, dijo el notario, mientras sacaban algunas cosas de sus portafolios. El abogado preparó algunos documentos para que yo los firmara, donde yo me volví el dueño del 20% de los bienes de mi abuelo. Entre esos, 4 propiedades, 3 casas ubicadas en diferentes ciudades. Eso venía de maravilla, me ahorraba la parte de buscar un departamento donde vivir para continuar la mentira que le dije a mis padres. Cosa que también se dificultaba bastante, porque las propiedades eran casi mansiones, no departamentos de 4x4 que alguien con mi sueldo podría pagar. Pero la cuarta propiedad era un deshuesadero, de 2000 metros cuadrados. Este particularmente llamó mi atención, ya que no coincidía con las otras propiedades. Al ver a mi abuelo y notar que yo veía en particular esa propiedad, solo me sonrió, con esa sonrisa tan característica, que dejaba de molestarme y comenzaba a agradarme. Esa fue mi señal de que debía ir primero ahí. Bien, todo está listo, dijo el abogado. El notario asintió. Olivia, por favor, firma como testigo para la transferencia que quedará lista, dijo mi abuelo. Señor, ¿qué está haciendo?, dijo Olivia, con un tono molesto pero desconcertado. Al mismo tiempo que veía hacia todos lados. Lo conoció ayer. ¿Siquiera sabe si es su nieto natural? Que su madre haya estado casado con su hijo no quiere decir que este niño sea hijo de su hijo. ¿Y le va a dar todo esto?, dijo ella casi vociferando. No voy a negarlo. Verla tan desconcertada y claramente alterada me dio una gran satisfacción. Olivia, sabes lo mucho que odio repetir las cosas. Ahora, por si no fui lo suficientemente claro, te pedí que firmaras como testigo. No pedí tu opinión o consejo. Si la tarea de firmar es demasiado para tus capacidades, haz el favor de salir, y al primer imbécil que veas, por favor hazlo pasar. Seguro que él sí podrá hacer algo tan simple y mediocre como poner su firma en un papel, le dijo mi abuelo, con un tono firme pero tranquilo y calmado. Claro, señor, dijo Olivia, mientras susurraba la palabra increíble.
con una sonrisa en su cara que demostraba coraje y frustración. Listo, señor, dijo ella en un tono cínico y molesto. Gracias, dijo mi abuelo. Te presento a tu nuevo jefe, viéndome y señalándome con la mano. Y mientras ella me veía nuevamente con una mirada despectiva y también ahora de coraje, se daba la vuelta para salir de la habitación. Yo dije, Olivia, y ella suspirando, dándose la vuelta, dijo, ¿sí, jefe?, en un tono sarcástico y cínico. Estás despedida, dije yo, esta vez sonriéndole. Miré a mi abuelo y le pregunté, ¿el Mercedes es de ella? Él me dijo, claro que no. Por favor, Olivia, deja las llaves en la mesa del centro y descuida, yo pago el taxi hasta tu casa. Mi abuelo solo rió de manera leve y dijo, ¿y tú que tenías dudas de que sí fuera mi nieto? Nuevamente le sonreí, y ella con una mirada que claramente decía que quería sacarme los ojos dijo, claro, y tiró las llaves al suelo, ahí mismo, y salió de la habitación. Y yo que creí que formaríamos una familia juntos la primera vez que la vi, pensé para mí mismo. El abogado se apresuró a levantar las llaves y ponerlas en el escritorio, y diciéndome, felicidades, señor, felicitándome y poniendo la firma de abogados Goodman y Asociados a mi servicio. El notario también le hizo lo mismo, incluso dándome una caja de puros como presente. No habían pasado ni 5 minutos y ya estaban teniendo sentido las palabras de mi abuelo. Ellos no son tus amigos, solo eres una cifra para ellos, un número. Mi abuelo los despidió y dijo que los vería nuevamente. Después ellos dos ambos se despidieron de manera formal de mí, nuevamente felicitándome y llamándome señor. Para luego salir, unos hombres y otra mujer, claro, hermosa, se dirigió a mi abuelo, esta vez identificándose como su doctora personal. Los hombres trajeados también, pero más bien parecían seguridad privada. Tomaron las cosas de mi abuelo mientras él salía de la habitación. Yo en mis manos tenía la carpeta gris, que me acreditaba ahora como un empresario, la carpeta roja, la cual me brindaba contactos para casi cualquier situación, y la carpeta de cuero, la cual, bueno, traería consigo un peso demasiado difícil de carga, pero en ese momento solo representaba mi nuevo trabajo. Y en el escritorio, ahora vacío, solo quedaban las llaves del Mercedes y la caja de puros. Y dije para mí mismo, ¿por qué no? Al salir del estacionamiento vi a mi abuelo por última vez en un largo tiempo. Subir a una camioneta con la doctora. Cruzamos miradas. A lo lejos él solo alzó la mano e hizo la demanda a Dios. Igual yo no sé explicarlo, pero sentía como si lo conociera de toda la vida. Como si hubiera sido el abuelo tradicional que todos los días estaba al pendiente de su nieto cuando era un bebé, como si fuese también su hijo. Eso hizo que su partida por algún motivo fuera triste y dolorosa para mí. Tal vez influye el hecho de que me había vuelto rico. Eso hace que ames a cualquier persona. Viendo que la ubicación del deshuesadero no estaba a más de 1 hora de mi actual ubicación y no en más de 2 horas de la casa de mis padres, supuse que podía ir en ese momento. Le pedí al valet parking que enviara en grúa mi motocicleta a la ubicación del deshuesadero, y yo me iría en el Mercedes, sobre todo porque no podría explicar por qué llegaba en un Mercedes a mis padres. También le dije al valet que necesitaba que esa moto estuviera a más tardar en 2 horas en la ubicación solicitada, dándole también, ahora sí, una generosa propina. Él sonrió y dijo claro. Yo tomé el auto y me dirigí al lugar. Al llegar, era todo lo que describía en los planos, un deshuesadero. Al entrar había una alarma y la clave venía en los planos del lugar. Y viendo detenidamente los planos del lugar, vi que a espaldas del deshuesadero, pero en la misma construcción, estaba una pequeña casa de 2 plantas, de apenas unos 80 metros cuadrados, que también era parte de la propiedad. Curiosamente, el deshuesadero estaba en medio de un vecindario que en su mayoría de gente de clase media, y la casa solo tenía una pequeña parte oculta que conectaba con el deshuesadero. En el juego de llaves que me entregaron de las propiedades venían las llaves de la puerta. Era perfecto. Podía decir que esta era la casa que rentaba. Como dije, en la casa no había gran cosa, ni siquiera una cama, solo una mesa, una silla, en un armario una chaqueta de cuero café, la cual me quedaba a la talla. Y además estaba en un vecindario relativamente decente y a unas 2 horas de casa de mis padres. Aún revisando la propiedad noté que más de uno, y a decir verdad, cerca de 80 vehículos no estaban destrozados,
sino todo lo contrario, desde furgonetas hasta camionetas y autos tipo sedán y cupés. Ninguno de gama alta, más bien todos de gama media baja, ninguno llamativo, todos con las llaves en el tablero. Increíble, todos funcionaban, la mayoría solo empolvados. Ahora entiendo por qué mi abuelo de manera sutil me decía que viniera aquí con estos autos. Podía moverme a donde fuera y para lo que necesitara, sin levantar sospechas. Supuse que también las matrículas eran falsas. Sabía que aunque parecía que solo me restaba disfrutar de mis nuevos bienes materiales, por algún motivo lo que más deseaba era poner en marcha el trabajo que tenía que hacer. Y para eso necesitaba dos cosas que tomaría de mi carpeta roja de contactos. Primeramente, de mi nuevo amigo abogado necesitaba un contrato de renta para hacer creíble lo de mi nueva casa. Y del otro lado, de los contactos, busqué a la persona que vendía información. Y para ser más específico, la que investigaba personas y encontraba sus paraderos. Necesitaba encontrar a Richard Montaño, alias Richie. Al día siguiente por la mañana, ya en casa de mis padres, recibía a mi correo electrónico el contrato de renta de mi casa. Era gracioso si lo pienso. Yo mismo me rentaba mi propia casa de parte de los abogados Goodman. Incluso el contrato traía firmas y nombres reales de los supuestos arrendadores, direcciones, referencias y esas cosas, junto con una factura por el escrito, nada barata, por cierto. Al mismo tiempo del número de investigador me llegaba un mensaje que traía una dirección de un café un tanto hipster, diciéndome una hora y la palabra jugo verde. No entendía al principio. La hora marcada en el mensaje eran las 11 a.m., así que tenía 4 horas para llegar a ese lugar. Y me tomaría una hora llegar. Todos en casa de lo único que hablaban eran de las vacaciones, y que se irían el fin de semana, es decir, en 5 días. Mis padres solo querían conocer mi nuevo hogar, a lo cual yo accedí de inmediato. Total, ya tenía el contrato. Me dijeron que si por la tarde podían ver la casa, cuando mi padrastro volviera del trabajo, ya que solo iba al hospital a dejar pendientes, ya que se ausentaría los 2 meses de su viaje. Comencé a hacer maletas como todos, pero a diferencia de ellos, no para ir a conocer al mundo, sino para mudarme y comenzar mi investigación. Pues muchas gracias nuevamente si llegaste hasta este punto del video, te agradezco por ver. Si te gusta, pues suscríbete, dale like y comparte. Yo espero que el día de mañana, lunes, bueno, si estás viendo esto hoy en domingo, y si no, tal vez pues ya esté arriba todo lo que es la historia de los 6 capítulos de origen del personaje que, como he comentado en otros capítulos de la historia, va a ser un personaje recurrente en este canal, en estas historias de ciencia ficción y terror. También les pido una disculpa, aún soy un poco nuevo en esto de estar editando, el grabar, entonces si hay algo que puedo mejorar, con confianza déjenlo en los comentarios, perdón. Y pues nada, suscríbanse, les prometo un video a la semana. Todavía no agarro bien la onda de cómo pues hacer los guiones, editar, grabar. Entonces les prometo un video a la semana. No sé qué día, más adelante les iré diciendo, tal vez tomando un día clave para subir ese día el video, pero por el momento va a ser un poquito al azar, pero mínimo un video a la semana. Gracias y suscríbanse. Hasta luego.